a poner a grabar y voy a poner un OneNote, que es lo que utilizamos acá, ¿vale? Y entonces nuestro tema principal o lo que hemos estado ya viendo hace días es funciones, ¿no? Funciones por aquí. ¿Listo? El viernes no pudimos dar clase, el viernes me tuve que ir a hacer una prueba de esas PCR, y bueno, no pudimos dar clase, resulta que hay mucha gente haciendo fila por eso y bueno, ese día me demoré más de lo que tenía previsto, llegué casi a las 12 y pues como les comenté, si llegaba pues a las 11:20, pues dábamos clase común y corriente, pero bueno, me demoré, no dimos clase, vamos a ver si tenemos que reponer esa clase o si podemos dar el tema así nomás, ¿listo? De igual manera, yo le encargué al profe Ricardo el viernes por la tarde de que, porfa, les hablara un poquito de lo que íbamos a hablar hoy, que les comentara un poquito acerca de los temas que íbamos a hablar hoy y bueno, para que no estuvieran como tan perdidos, sino que tuviesen una base. ¿Listo? Seguramente esto es lo que vamos a hablar hoy, pues lo comentó el profe Ricardo, no sé, pero entonces de todas maneras, pues vamos a comentarlo aquí. ¿Listo? Entonces, nuestro tema ha sido funciones. Sobre todo nos concentramos en funciones reales, que son funciones cuyo dominio es una parte de los números reales y cuyo codominio son los números reales, ¿vale? Las notamos así, las notamos así. Y sabemos que lo que hace la función es que toma un número real X y lo convierte, lo lleva hacia f de x, hacia la función evaluada en x, ¿vale? Que usualmente es una expresión simbólica, por ejemplo, como 2x más 3, o por ejemplo, x cuadrado más 5, una expresión simbólica de estas es una manera usual, pues, de escribir una función real, ¿no? O por ejemplo, seno de x en una función trigonométrica, o por ejemplo, el logaritmo de x, una función logarítmica, bueno, todo este tipo de cosas es lo que tenemos que hablar en algún momento, ¿vale? Entonces estábamos por ahí. Resulta que hay unas funciones especiales, hay unas funciones que salen de vez en cuando, que son funciones pares y funciones impares, ¿listo? Esto es lo que yo le comenté al profe Ricardo, que si podía comentarles un poquito acerca de esto, la verdad no he podido hablar con él el fin de semana, no sé si les comentaría el viernes, pero igual pues vamos a hacer el recuento de esto, ¿listo? ¿Qué es una función par? Una función real se denomina función par si satisface lo siguiente, si f de x, o mejor dicho, podemos colocarlo así, f evaluado en menos x es igual a f de x, ¿vale? Es como que la función evaluada en menos x, pues como que la función se traga ese menos, como que la función se come ese menos y queda simplemente f de x, ¿vale? Y una función impar es una función que no se come ese menos, es una función que antes saca ese menos de ahí. Es decir, una función impar es una función tal que f evaluado en menos x nos da menos f de x. ¿Listo? Esas son funciones pares y funciones impares. Quiero decir además, muchachos, que eso no es excluyente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en los números naturales es excluyente ser par o impar. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un número natural, nosotros sabemos que ese número tiene solamente dos opciones. ¿Es par o es impar? ¿Listo? Si es par, entonces ya no puede ser impar, ¿vale? No tiene más opciones, es excluyente. Si es impar, entonces automáticamente no puede ser par. Entonces quedaría así, pero en las funciones no. Resulta que hay funciones que son pares, como también hay otras funciones que son impares, pero también hay funciones que no son ni una cosa ni la otra, ¿listo? No son ni una cosa ni la otra. El ejemplo más típico de función par es, por ejemplo, la función x al cuadrado. La función
f de x igual a x al cuadrado es el ejemplo más típico de función par, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo hago justamente lo que me piden, que es evaluar la función en menos x, quiere decir que voy y llevo y elevo al cuadrado el menos x, ¿no? Donde está x pongo menos x, o sea que me quedaría así. Menos x al cuadrado me quedaría de esta forma. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que esto es menos x por menos x, ¿vale? Menos x por menos x. Y esto, pues, por la ley de los signos, más, menos por menos da más, y x por x da x cuadrado, o sea que me da x cuadrado, que es la función f de x original. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que, bueno, f de menos x me está dando f de x, ¿no? F de menos x, empecé por aquí, hice todo el trayecto y llegué a que eso es igual a f de x, ¿vale? Esa es la función par por excelencia. Esa es la función par más conocida de todas. Por supuesto que hay más funciones pares. Por ejemplo, en general nosotros podemos decir que x elevado a la n, donde n es un número par, pues se trata de una función par. Donde n es par, se trata de una función par. Se trata de una función par. Lo mismo hacemos, el mismo análisis, ¿no? Es la misma idea. F evaluado a menos X es igual a ¿quién? A menos X a la N, pero resulta que estamos elevando un número negativo a una potencia par. Y eso, pues, es lo que colabora en este caso, ¿no? Estamos elevando un número negativo a una potencia par y bueno, eso lo que pasa es que el menos se cancela ahí, ¿cierto? Un número negativo, una potencia par, se vuelve positivo, o sea que al final de cuentas nos va a dar es x a la n, ¿cierto? Y bueno, esto es igual a f de x y por tanto tenemos entonces la igualdad que buscamos, ¿no? F de menos x es igual a f de x y bueno, se trata entonces de una función par, ¿listo? Se trata entonces de una función par. ¿De acuerdo? Quedaría entonces así. Ya tenemos función par. Por supuesto que la función impar por excelencia es la función x al cubo, ¿no? La función impar más conocida, más sencilla de todas, pues es la función x al cubo. ¿Listo? Es la función más conocida de todas. Lo mismo, el mismo análisis. F de menos x, ¿a qué sería igual? Pues entonces en este caso es menos x elevado al cubo y en este caso es un número negativo o un menos aquí elevado a una potencia impar, pues el menos va a sobrevivir, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. O si ustedes quieren verlo, esto es como menos x por menos x por menos x. Y por la ley de los signos, menos por menos da menos x al cubo, que esto es igual a menos f de x, que es x al cubo. O sea que, en conclusión, estamos diciendo que para la función f de x igual a x al cubo, pues tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Listo? Función par y función impar por excelencia. Y asimismo, pues, en general, una función x a la n, donde n sea impar, pues resulta ser una función impar, ¿vale? El mismo análisis de hace rato. El mismo análisis simplemente, pues, que f de menos x es igual a menos x a la n, y como es una potencia impar, entonces saca el menos, básicamente, y esto es menos f de x, y por tanto, entonces, nosotros tenemos que f de menos x es igual a menos f de x. ¿Listo? Esa es la cuestión, ¿vale? Nosotros podemos tener funciones pares más complicadas que la que vimos de x a la n. Puede ser, por ejemplo, una suma como una especie de polinomio de potencias pares. Una función par también puede ser un polinomio de potencias pares. Ejemplo, algo así. Por ejemplo, f de x igual a 6x a la 6, pongámosle, más 3x a la 4
menos 2x a la 2, ¿vale? Más 5, por ejemplo. Ese polinomio tiene potencias pares y bueno, resulta que debería ser entonces una función par. ¿Qué tenemos que hacer para averiguar si es una función par? Pues f de menos x, ¿no? F de menos x sería igual a 6 por menos x a la 6 más 3 por menos x, aquí menos x a la 4, menos 2 por menos x a la 2, más 5 y ya. Resulta que todas esas x están elevadas a una potencia par. Todas esas menos x están elevadas a una potencia par. Y esa potencia par, pues lo que hace es comerse esos menos, o bueno, y cancelarlos, ¿no? Quitarlos. Entonces quedaría así, 6x a la 6 más 3x a la 4 menos 2 por x a la 2 más 5, que es lo mismo que f de x. Por tanto, estamos diciendo que f de menos x es igual a f de x, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una función más complicada, que bueno, también es una función par, ¿listo? También es una función par, ¿de acuerdo? Entonces, quedaría así. Más aún, bueno, si nosotros tenemos un polinomio de potencias impares, pues resulta que es una función impar, ¿listo? Un polinomio de potencias impares debería ser una función impar, ¿vale? Pero como les decía al inicio, hay funciones que no son ni pares ni impares. Por ejemplo, si nosotros sumamos una función, si nosotros sumamos una función par con una función impar, ese resultado no es ninguna de las dos cosas. No es ni función par ni función impar. Por ejemplo, esto, f de x igual a x al cubo más x al cuadrado, por ejemplo. Esa funcioncita de ahí, esa función resulta que es la suma, pues, de una parte impar y otra parte par. ¿Vale? Y esa función como tal resulta que no es ni una cosa ni la otra, ¿vale? Si yo hago f de menos x, me da así, menos x al cubo más menos x al cuadrado. Y resulta que el primero, el menos x al cubo, como es una potencia impar, pues ese va a sacar el menos, ese va a sacar el menos y me queda menos x al cubo. Y el segundo, como es una potencia par, pues lo que va a hacer es cancelar ese menos, lo que va a hacer es tragarse ese menos y me quedaría x cuadrado así. Y bueno, ese resultado que me dio aquí, observen, me dio menos x al cubo más x cuadrado, pues resulta que no es la misma f, no es la misma f de x, porque la f de x era x al cubo más x al cuadrado. Aquí me está dando con un menos, entonces no es la misma f. Aquí me está dando menos y más, no es la misma f, ¿vale? Pero tampoco es menos f. Tampoco es menos f. ¿Por qué? Porque para que fuese menos f sería entonces así. Sería menos x al cubo menos x al cuadrado, ¿cierto? Los dos con signo menos y aquí me da uno con signo menos y uno con signo más. Entonces no es ni f, no es ni menos f y por tanto entonces esa función no es par, no es par ni impar, ¿listo? Ya que hay funciones que no son pares ni impares, ¿listo? Preguntan muchachos hasta ahí, ¿está claro? ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, finalmente para terminar esta notación de las funciones pares y las funciones impares, hay una característica gráfica de estas funciones. Resulta que si vamos a Desmos, y graficamos una función par, va a pasar que esas funciones pares tienen una simetría con respecto al eje Y. Observen que esta función x al cuadrado es una función par,
Voy a repintar el eje Y, voy a colocarle X igual a 0 aquí. Miren, el eje Y ya quedó de azul. El eje Y ya quedó de azul. Y resulta que las funciones pares son simétricas respecto al eje Y. Ese eje Y actúa como en una especie de espejo. ¿Listo? Actúa como una especie de espejito con respecto a la función. Lo que veo a la derecha del espejo también está a la izquierda, ¿vale? Todas las funciones pares tienen esa característica. Voy a colocar otra función par, x a la 4 más 2x a la 2, por ejemplo. Esta es otra función par. Le voy a colocar aquí menos x a la 2, por ejemplo. Aquí hay otra función par, ¿vale? Y lo mismo, miren, simétrica con respecto al eje Y. ¿Listo? Otra función par aquí, x a la 6 o menos x a la 6. Función potencia par más 3x a la 4 menos 5x a la 2. Aquí está. Más 3, por ejemplo. Aquí está otra función par, esta. Y bueno, de nuevo, simétrica con respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, esa es una característica de las funciones pares. Cuando ustedes hagan una gráfica de una función y sea simétrica con respecto al eje Y, pues ya saben que esa se trata de una función par. Ahora bien, la función coseno, por ejemplo, en trigonometría también es una función par. Esa es la función coseno que todavía no la hemos visto oficialmente, pero seguramente en algún momento de sus estudios la han visto. La función coseno es una función trigonométrica, pero es una función trigonométrica par. Miren que es simétrica con respecto al eje Y. Hay simetría con respecto a esta recta azul que está aquí. Mientras que las funciones impares no son simétricas con respecto al eje Y. Las funciones impares no tienen simetría con respecto al eje Y, sino que la simetría de las funciones impares es con respecto a un solo puntico. La simetría de las funciones impares es con respecto al origen, es con respecto al punto 0, 0. Las funciones impares son simétricas respecto al origen. Voy a trazar una recta por aquí, por ejemplo 2x, pongamos, o un x nomás, o un medio de x, 0.5x, para que no se vea tan arriba. Miren eso. Miren que todo es simétrico respecto al origen. Miren este puntico de acá, tiene su simétrico, el origen está actuando como una especie pues de espejito, de lugar donde visualizar la función en el lado negativo, y aparece acá, es el simétrico de este punto. Aquí es 0.707, ¿cierto? Y en Y es 0.3536, y en X es menos, aquí en el negativo es menos 0.7707 y menos 0.3536, o sea, totalmente simétrico respecto al, a la recta, al origen, perdón, al origen. ¿Listo? Entonces, las funciones impares son simétricas respecto al origen, ¿de acuerdo? Puedo colocar esa función, puedo colocar otra función impar, x a la 5 menos 3x a la 3, ¿cierto? Más x, por ejemplo. Y esta función que está aquí, aunque es más extraña que las que hemos visto hasta el momento, sigue siendo simétrica respecto al origen. Incluso Desmos aquí nos señala unos puntos de simetría, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí, este punto es simétrico con este respecto al origen. Este punto es simétrico con este respecto al origen, ¿cierto? Estos dos de acá también son simétricos, este de acá y este de acá con respecto al origen. Entonces, hay puntos de simetría ahí, ¿listo? Hay puntos de simetría con respecto al origen. Y en trigonometría la función seno es la función por excelencia impar. Entonces recuerden eso, función coseno es función par, función seno es función impar. ¿Listo? Eso es por excelencia. Esas dos funciones son conocidas por eso. Aquí también tenemos simetría respecto al origen. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, muchachos, dudas? Bueno, O sea, entonces, profe, cuando es simetría, tienen que estar como una línea recta para poder que haya simetría, que los dos puntos coincidan como una línea recta.
Exactamente, exactamente, sí. Aquí a veces, pues por los números que tenemos en las gráficas, que son números con muchos decimales, no es fácil trazar la línea recta, por ejemplo, que conecte este con este punto de acá, por lo que te digo, ¿no? Es difícil por toda la cantidad de decimales que tienen. Pero si miren que si yo trazo una línea recta, me va a dar una cantidad de puntos, aquí la voy a quitar un poquito de zoom, una cantidad de puntos simétricos. Miren, por ejemplo, esta línea recta verde, que es la recta y igual a x, me señala este punto de acá, que es el corte en la parte derecha de la función, digamos, y me dice que es 1.732, las coordenadas de ese corte, o sea que en el de acá tiene que ser menos 1.732 menos 1.732. Es simetría, ¿listo? Trazo otra recta, pongamos x igual 0.5x, que era el recto que teníamos, y esa recta 0.5x es esta recta azul, dependiente, un medio. Y miren que esta corta más a la función. Aquí está el origen, por supuesto, y me dice, por ejemplo, estos dos puntos de aquí son simétricos, 0.421 y 0.2104 en el eje, en la coordenada y el otro es lo mismo pero negativo, ¿no? Menos 0.421, menos 0.2104. Y acá sería simétrico este de acá con este de acá. Siempre hay simetría con respecto al eje, perdón, con respecto al origen, ¿listo? En las funciones impares. Mientras que la función par pues tiene simetría, pero con respecto al eje Y. ¿Listo? Eso es muy útil, ¿no es el comentario? Eso es muy útil, ¿por qué? Resulta, muchachos, que muchas veces nos toca estudiar una función completica, completica. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, estudien esta función y háganle, por ejemplo, esta acá que está como más complicada. Listo. Estudien esta función verde. Listo. Supongamos que cuando ustedes ya van por allá en cálculo integral, a ustedes les dicen, muchachos, estudien la integral de esa función verde que les doy aquí. ¿Listo? Pero resulta que ustedes son muy listos, entonces dicen, no, es que esa función es una función par. Lo que yo vea a la derecha del eje Y, también lo veo a la izquierda del eje Y. Significa entonces que yo no tengo que estudiar toda la función, ¿no? No voy a perder tiempo pues estudiando toda la función, sino que lo que voy a hacer es estudiar solamente la parte positiva de la función, solamente el lado derecho. Voy a estudiar el lado derecho, voy a calcular la integral, lo que sea que les manden a hacer, pues en ese momento, voy a estudiar solamente el lado derecho y yo sé que en el lado izquierdo va a ser igualito, ¿listo? Yo sé que en el lado izquierdo va a ser igualito, entonces ya está. Eso de manera, pues, uno lo puede resolver más fácil, ¿vale? Y la función impar también. En una función impar, ustedes les pueden decir, muchachos, calculen, por ejemplo, la integral de esto, y entonces ustedes van a decir, listo, pero es que esta es una función impar, y como es función impar, no voy a ver lo mismo en el lado derecho que en el lado izquierdo. No es lo mismo, pero es simétrico con respecto al origen. Quiere decir que si yo veo algo en el lado derecho, en el lado izquierdo va a estar lo mismo, pero con signo contrario. ¿Listo? En el lado izquierdo va a estar lo mismo, pero con signo contrario. Entonces, si aquí veo este punto que es positivo, en el lado izquierdo lo voy a ver igualito, pero es negativo. Entonces, no tengo que estudiar toda la función, no voy a perder todo el tiempo estudiando toda la función en todos los reales, me voy a concentrar solamente en la parte positiva y yo sé que en el lado izquierdo pues va a ser lo mismo, salvo por un signo, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, eso de funciones pares o impares, realmente pues a uno le sirve bastante para ahorrar tiempo, ¿listo? Eso le sirve bastante a uno para ahorrar tiempo de trabajo que bueno, en esos cursos pues uno lo necesita. ¿Listo? Eso sería como la indicación ahí. ¿De acuerdo? Entonces sí, es bueno pues cuando hagamos una gráfica tratar de identificar si es una función par, si es una función impar, o si no es nada de esas dos cosas, pues si no es nada, no podemos utilizar ninguna de las propiedades que acabamos de decir. Y bueno, tenemos que hacer todo el trabajo, ¿listo? Pero si logramos identificar una de estas propiedades que decimos acá, pues ahí nos ahorramos algo de lo que tengamos que hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, resulta
que para las funciones, muchachos, nosotros podemos definir unas ciertas operaciones, como cuando uno tiene dos números, uno puede definir operaciones entre números, ¿vale? ¿Qué operaciones tiene cuando uno tiene números? Entonces, si uno tiene números reales, uno puede definir qué operaciones. Por ejemplo, la suma, por ejemplo, la resta, ¿listo? Por ejemplo, la multiplicación, por ejemplo, la división, ¿listo? Uno puede definir esas operaciones entre números reales, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahora pasamos a funciones y resulta que en funciones, pues básicamente van a ser las mismas operaciones. Nosotros vamos a operar ahora funciones. Cuando operamos números, nosotros sumamos dos números y obtenemos como resultado un nuevo número. ¿Listo? Cuando sumamos números, nosotros sumamos esas dos cantidades, obtenemos otra cantidad, pues, que es el resultado de esa operación. Asimismo, cuando sumamos o restamos o multiplicamos funciones o dividimos funciones, pues lo que obtenemos es una nueva función. ¿Listo? Una nueva función, digamos, más general que las anteriores. Entonces, para funciones nosotros podemos sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones, ¿listo? Hasta ahí común y corriente como con los números reales. Pero en las funciones se agrega, se tiene una nueva operación que no se hace con números. En las funciones se agrega una operación adicional que se llama composición de funciones. Entonces, las funciones tienen una quinta operación que no la tienen los números y esa es la única diferencia. Sumar funciones, restar funciones, multiplicar funciones y hasta dividir funciones es muy sencillo, es muy facilito. El único, digamos, problemita ahí, el único, digamos, que puede presentar algún inconveniente es la composición de funciones, ¿vale? Pero vamos a verlo. Incluso uno puede calcular de una vez cuál es el dominio de la suma, de la resta, de la multiplicación y la división de funciones sin ningún problema. El de la composición es un poquito más complicado, pero entonces vamos a ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen funciones, ¿vale? Realmente es muy sencillo. Para la suma de funciones, es decir, así, la suma de funciones es, por ejemplo, nosotros tenemos dos funciones, sean, por ejemplo, f y g funciones reales. Entonces, la suma de funciones nosotros la denotamos así, como f más g, ¿cierto? La escribimos así, normal, f más g, y esta la evaluamos en un número x común y corriente. ¿Listo? Esa sería la suma de funciones. F más g evaluado en número x común y corriente. ¿A qué es igual eso? ¿Cómo calculamos la suma de esas dos funciones f y g? Pues simplemente sumamos la expresión de f con la expresión de g, ¿vale? Eso es f de x más g de x. La suma de f más g es f de x más g de x. ¿Listo? Vamos a hacer de una vez las operaciones. La resta es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Si yo hago la resta entre esas dos funciones f menos g, evaluada en un número x común y corriente, ¿a qué sería igual eso? Eso es simplemente restar la expresión de f, es f de x menos g de x. Ahora, por supuesto, hacemos ejemplos de esto, pero realmente es bastante sencillo, ¿vale? Realmente no tiene mucho inconveniente. La multiplicación es lo mismo, multiplicación es lo mismo, multiplicación es lo mismo, entonces multiplicamos f por g evaluado en x, y esto por definición es tomar la expresión de f y multiplicarla por la expresión de g, ¿vale? Es simplemente eso. Y la división, lo mismo. Tenemos entonces
f dividido g, pongámoslo así, f dividido g evaluado en x es tomar a f de x y dividirla literalmente por g de x. No tiene ningún inconveniente, ¿vale? Hasta ahí está todo claro. La composición es la que es un poquito distinto. La composición es la que es un poco nueva, digamos que no se suele ver tan fácilmente. Composición, ¿vale? Entonces, miren cómo vamos a denotar la composición de dos funciones. La composición se denota por una bolita entre las dos funciones, es decir, por ejemplo, f compuesto g, yo lo voy a escribir así, como f bolita g, eso yo lo voy a leer como f compuesto g, o la composición de f con g, ¿vale? Y esto de aquí, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cómo vamos a escribir eso? ¿A qué es igual eso? Entonces, lo que yo siempre pues he dicho es que uno puede pensar en que uno tiene una función que llamemos interna y una función que llamemos externa. Miren que hay una función. Un segundito, por aquí evaluémosla en un punto X. Hay una función que está más cerca de la X, que es la función G, y esta es una función que está más lejito de la X, que es la función F, ¿cierto? Entonces, a la función G yo le llamo como función interna y a la función F yo le llamo como función externa. Entonces, la composición F compuesto G evaluado en X me daría la función externa evaluada en la función interna que está evaluada en X. Esa sería la definición de la composición. La función externa evaluada en la función interna. ¿Listo? La función externa evaluada en la función interna y ya está. Eso sería. Ahora sí, hagamos ejemplos. Ah, bueno, y una cosa aquí que no lo he mencionado es que para la suma, la resta, la multiplicación y la división, uno puede hasta colocar el dominio de una vez de esas operaciones. Vamos a colocar el dominio de una vez de las operaciones que podamos. Por ejemplo, si me preguntan el dominio de la suma de dos funciones, si me preguntan el dominio de la suma de f con g, pues de una vez, muchachos, el dominio de la suma de las dos funciones es la intersección entre el dominio de la función f con el dominio de la función g. Es decir, el dominio de la suma es la intersección de los dominios. Lo mismo con la resta. El dominio de la resta es la intersección entre los dos dominios. No es diferencia, no hay diferencia, es lo mismo. El dominio de la multiplicación es la intersección de los dos dominios. El dominio de la multiplicación es la intersección de los dos dominios, ¿vale? El único que tiene un poquito de diferencia hasta el momento es la división, porque el dominio de la división no es necesariamente la intersección de los dos dominios, no es necesariamente la intersección de los dos dominios, pero se parece bastante. ¿Por qué? Porque como tenemos una división, ustedes saben que cuando nosotros tenemos una división, siempre tenemos que fijarnos, siempre tenemos que tener cuidado con el denominador. Resulta que el denominador no puede ser cero, no podemos dividir por cero, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una división, pues el dominio van a ser la intersección de los dominios, pero además de eso, también debo quitarle los puntos, los x, tales que g de x sea cero, es decir, los valores que anulen el denominador. Entonces, el dominio de la división es la intersección de los dominios, quitándole además aquellos valores de x que al evaluarlos en g, en el denominador, hacen cero ese denominador, ¿vale? Siempre que tenemos un denominador,
hay que tener cuidado pues con ese denominador de que no vaya a ser 0, ¿listo? De que no vaya a ser 0. El de la composición es un poquito más complicado, lo voy a colocar de una vez, pero de pronto no lo vamos a entender todavía, puesto que la composición es un poquito más complicado. El dominio de la composición va a ser así. Los X tales que X pertenece al dominio de F, perdón, al dominio de G, y G de X pertenece al dominio de F. El dominio de la composición es un poquito más complicado y todavía no lo vamos a entender, yo creo, porque no hemos hecho ningún ejemplo de cómo es que funciona la composición, pero ese que está escrito aquí es el dominio de la composición, ¿vale? Sería entonces así. Los números reales X que pertenecen al dominio de la función interna, pero de tal manera que G de X pertenezca al dominio de la función externa. Es más complicado, se enreda mucho uno ahí, pero bueno, ese lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? Muchachos, ¿hasta ahí está claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No se olviden, muchachos, el examen se acerca y si tienen dudas, no hay ningún problema en que las hagan, que las aclaramos de una vez. Es mejor que tengan que aclaren las dudas aquí y no que lleguen con las dudas a los parciales, ¿vale? Si tienen dudas, muchachos, pregunten que no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces quedaría así. Ahora vamos a ver entonces cómo operamos las funciones. Ahora sí vamos a los ejemplos a ver qué es lo que pasa ahí, cómo operamos ese tipo de funciones. Y bueno, vamos a ver algún ejemplito pues muy sencillito, muy facilito. Empecemos con algo muy trivial y veamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo así. Demos dos funciones, función f de x, por ejemplo, algo muy sencillo, x cuadrado, ¿cierto? X cuadrado más 3x menos 2 y g de x, por ejemplo, 2x menos 8, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, f de x y g de x. ¿Listo? Vamos a hacer las operaciones con esas dos funcioncitas de ahí. Entonces, ¿qué sería la función f más g, cierto? La función suma f más g evaluado en x. Nosotros sabemos por definición que la función suma de f con g, pues es simplemente f de x más g de x, ¿cierto? O mejor dicho, es tomar la expresión de f, que es x cuadrado más 3x menos 2, y sumarle la expresión en g, que es 2x menos 8. Sumarle la expresión literalmente, ¿vale? Quitamos paréntesis, en este caso no hay ningún problema para quitar los paréntesis, puesto que los dos están precedidos por el signo más, entonces no hay cambio de signo alguno. ¿Listo? Y ahí, tal cual como está esa línea negra de ahí, ya está hecha la suma de la función. Ahí ya está hecha la suma de las dos funciones. Ya sumé la función f con la función g, ya está hecha. Lo único que queda es, si uno puede, simplificar un poquito, ¿vale? Pero ahí, tal cual, ya está hecha la suma de las dos funciones. Ya sumé la función f con la función g. Entonces lo que hacemos es simplificar un poquito. ¿Qué voy a simplificar? Simplemente términos semejantes, términos que yo puse que puedo sumar. Por ejemplo, los que tienen x y por ejemplo las constantes. Entonces quedaría así. X al cuadrado no hay con quién sumarlo. 3x más 2x me da 5x. Y menos 2 menos 8 me da menos 10. Y ese es el resultado de la suma f más g, ¿cierto? Evaluado en x. Es x cuadrado más 5x menos 10. ¿Listo? Es muy sencillito. La otra, la resta f menos g evaluada en x, sería entonces, por definición, ya sabemos, esto es f de x menos g de x. Por definición, la resta de funciones es así. Y bueno, simplemente basta pues, o hay que operar esto para saber cuánto nos da, ¿vale?
Denme un segundito, muchachos, por favor. Listo. Entonces, la resta quedaría así, f menos g, ¿cierto? Sería f de x menos gx. Lo mismo, coloco la expresión de f, que es x al cuadrado más 3x menos 2, y le resto la expresión en g, que es 2x menos 8. Aquí lo único que tengo que tener cuidado es que en el segundo paréntesis está precedido por un signo menos, entonces cambia de signo, ¿no? Esto es x cuadrado más 3x menos 2. Segundo paréntesis, cambia de signo todo lo que está dentro del paréntesis. El 2x pasa a menos 2x y el menos 8 pasa a 8 positivo y quedaría entonces así. Ahí ya está hecha la resta. Lo único que falta es simplificar el asunto. Entonces el x cuadrado no tengo con quién simplificarlo, ya está ahí. Los que sí puedo simplificar es 3x menos 2x, que los puedo sumar. 3x menos 2x me da como resultado una x, que es x aquí. Y menos 2 más 8 también los puedo sumar. Esto me da menos 2 más 8, o lo que es lo mismo, 8 menos 2 me da 6. Entonces quedaría así. Ese es el resultado de la función resta. F de x menos g de x. ¿Listo? La multiplicación es lo mismo. La multiplicación es lo mismo. Quedaría entonces así. F por g evaluado en x sería, obviamente, multiplicar estas dos expresiones, ¿no? F de x por g de x. Quedaría entonces así. La expresión de f de x es x cuadrado más 3x menos 2 por la expresión en g de x que es 2x menos 8. ¿Listo? Ahí estaría. ¿De acuerdo? Ven un segundito, por favor, muchachos. Listo. Entonces quedaría así. Multiplicamos entonces las expresiones y bueno, ahí ya estaría como tal la multiplicación de las dos funciones. Lo que hacemos ahora simplemente es simplificar. eh, Simplificamos pues haciendo una distributiva, ¿no? Multiplicando todos contra todos. Hacemos distributiva y simplificamos, ¿vale? Distributiva y simplificamos todo. Entonces quedaría así. Vamos a multiplicar todos contra todos. Sería entonces x cuadrado por 2x me da 2x al cubo. X cuadrado por menos 8 me queda menos 8x cuadrado. 3x por 2x me da 6x cuadrado. 3x por menos 8 me da menos 24x. Menos 2 por 2x me da menos 4x. Y menos 2 por menos 8 me da más 16 porque menos por menos más. O sea que esa multiplicación me dio todo ese polinomio de ahí. Que bueno, algo se puede seguir simplificando, ¿no? Términos semejantes. El 2x al cubo queda intacto, pero tenemos términos semejantes aquí. Por ejemplo, menos 8x al cuadrado con 6x al cuadrado se pueden operar. Menos 8x al cuadrado más 6x al cuadrado me da menos 2x cuadrado. Menos 24x menos 4x da menos 28x. Y más 16. Y ya queda.
Eso de ahí entonces es el resultado de esa multiplicación, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas? Bueno, finalmente la división, como les digo, es también así de sencilla. Simplemente es poner la expresión en X y dividirla por la expresión en G, ¿no? Vamos a colocarlo completo. Esto sería entonces así. Esto por definición es f de x sobre g de x. Esto es igual entonces a x cuadrado más 3x menos 2 sobre 2x menos 8 y ya está. ¿Listo? Eso es, esa es la división. Simplemente dividir las dos expresiones y ya, ¿vale? Ahí está. Suma, resta y multiplicación y división son muy sencillitas, muy facilitas. ¿Qué se puede complicar un poquito? En la composición de funciones. Esa vamos a verla cómo es que es. Vamos a componer f compuesto g evaluado en x. ¿Listo? Esta de aquí es la más complicadita de todas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es f compuesto g evaluado en x? Por definición, f compuesto g es función externa f, ¿cierto? En este caso, la que está más lejos de x, evaluada en la función interna, ¿vale? Y entonces me quedaría así. Por definición, la composición es función externa evaluada en la función interna. Eso es f evaluado en g de x. ¿Pero qué es g de x? G de x es 2x menos 8, ¿cierto? La función g de x es 2x menos 8. O sea que es la función f evaluada en 2x menos 8. ¿Listo? ¿Y cómo hago esa evaluación ahora? ¿Cómo evalúo la función f en 2x menos 8? Muy sencillo. Simplemente ustedes vayan a la función f y en cualquier parte que esté la variable x, ustedes pongan eso que está en amarillo. Esa es la idea. Eso que está en la variable x de la función f, ustedes van y ponen eso que está en amarillo. Eso es. Entonces quedaría así. La función f es x al cuadrado más 3x menos 2. Entonces, en cualquier parte donde aparezca x, ustedes ponen 2x menos 8, ¿cierto? O sea que sería así. 2x menos 8 al cuadrado, ¿cierto? Entonces quedaría así. El primer término, en vez de x, pongo 2x menos 8, entonces al cuadrado, más 3 por x, pero en vez de x pongo otra vez 2x menos 8, menos 2, que trae la función f, y ya está. ¿Listo? Esa sería la composición de esas dos funciones. Ahí ya me quedarían compuesta las dos funciones f compuesto g. ¿Listo? La otra composición también la puedo desarrollar. También puedo hacer G compuesto F. También se puede desarrollar la otra composición. Así como hice F compuesto G, también puedo hacer G compuesto F, ¿vale? La idea es la misma. Función externa, en este caso la función externa es la función G, la función que está más alejada de X. La función interna es la función F. Entonces, función externa evaluada en la función interna. ¿Listo? Por definición, la composición es eso. Función externa evaluada en la función interna. ¿A qué es igual esto? Función externa evaluada en la función interna f. Pero la función f, ¿cuál es? La función f que nos dieron originalmente era la función x cuadrado más 3x menos 2. X cuadrado más 3x menos 2. Entonces, lo mismo. Voy a la función g y en todo sitio donde aparezca la x en la función g pongo todo esto que está en amarillo. En todo sitio donde aparezca la x en la función g pongo todo eso que está en amarillo. La función g es la función 2x menos 8, ¿cierto? 2x menos 8. O sea que Sería 2, abro paréntesis, x al cuadrado más 3x menos 2, cierro paréntesis, menos 8.
Exactamente, perfecto. Esa es la composición, ¿listo? Esa es la composición, ¿vale? Perfecto. Entonces, como ustedes pueden ver, en este caso, miren lo que nos dio la composición F compuesto G. Nos dio 2x menos 8 al cuadrado más 3 por 2x menos 8 menos 2, ¿vale? Y miren lo que nos dio la composición G compuesto F. Nos dio 2 por x cuadrado más 3x menos 2, cierro paréntesis, menos 8, ¿cierto? Entonces, aquí lo primero que hay que decir es que la composición no es conmutativa. La composición de F compuesto G nos da una cosa y lo más probable, lo que generalmente ocurre es que la composición de G compuesto F nos dé otra cosa totalmente distinta. ¿Listo? Entonces puedo colocar aquí, en general, F compuesto G es diferente de G compuesto F, ¿vale? La composición no es conmutativa. F compuesto G nos puede dar una cosa y G compuesto F nos puede dar otra cosa. Y pongo así el comentario. En general esa composición no es conmutativa porque pueden existir funciones tan raras, F y G tan raras, que, pues bueno, la composición de igual. Pueden existir algunas funciones donde la composición de lo mismo, ¿vale? Entonces, por eso es que coloco así. En general, pues ocurre que son cosas diferentes. En general nos va a dar cosas diferentes con poner F compuesto G que G compuesto F. En general nos van a dar diferentes. Pero pueden haber funciones tan raras que, bueno, la composición da igual componer en un sentido o en otro y pues puede suceder, ¿vale? Puede suceder en unos pocos casos, digamos, en unos pocos casos. Pero al final lo podemos resolver o se queda ahí, porque podemos resolver es 2x al cuadrado más 3x menos 2. ¿A simplificar? Ajá. Ah, sí, ¿se puede simplificar? Sí, se puede simplificar. La de acá también se podía simplificar un poquito más, ¿vale? Pero pues no es que ganáramos mucho simplificándola. Me refiero a que pues simplifico, organizo un poquito, pero pues el término al final de cuentas sigue siendo el mismo. El término pues no cambia al final de cuentas, es simplemente una cuestión de forma y no de fondo. Por eso los dejé hasta aquí, pero sí, uno puede hacer un proceso de simplificación y bueno, encontrarlo sin los paréntesis, pero al final de cuentas, pues no va a haber mucha diferencia de fondo, sino una diferencia solamente de forma, ¿vale? No lo hice, puesto que quita bastante tiempo hacer esa simplificación, sobre todo de este primero. El segundo está mucho más fácil de simplificar, por supuesto, pero en el primero, pues sí quitaba bastante tiempo la simplificación de eso. Quiero que hagamos mejor otro ejemplito con composición, pero con unas funciones un tris más complicaditas para que vean que esto eh, puede, pues, digamos que hay que tenerle cuidado, ¿listo? Hay que tenerle cuidado cuando vamos a desarrollar composición de funciones. Entonces, por ejemplo, algo así, raíz de x cuadrado más x menos 1, por ejemplo, la función f, y la función g, por ejemplo, que sea la función x a la 4 menos 2, ¿listo? Ahí vamos a hacer solamente la composición, no lo vamos a simplificar porque seguramente van a salir expresiones bastante complicadas, seguramente salen cosas bastante difíciles, pero entonces simplemente vamos a hacer la composición y ya, ¿listo? Sin simplificación. Entonces, ¿qué sería f compuesto g evaluado en x? Recuerden, por definición es función externa evaluada en la función interna, ¿cierto? Función externa evaluada en la función interna. ¿Cuál o qué es la función g? La función g es x al cuadrado menos 4. La función g es x al cuadrado menos 4. Quiere decir que ahora me voy para la función f y en cada sitio donde en la función f aparezca una x, yo le pongo, lo sustituyo por x al cuadrado menos 4. Menos 2, ¿no? Menos 2. Aquí es menos 2. Quiere decir que ahora entonces me voy para la función f y en cada sitio donde aparezca la x en la función f, yo lo sustituyo por x a la 4 menos 2. Así es que, ¿no? X a la 4 menos 2. ¿Vale? Eso es, entonces voy a la función f, sería
Raíz cuadrada. F, Ujú, raíz cuadrada de F, bueno, raíz cuadrada, sí. X al 4 menos 2 Ajá. al cuadrado más ¿Ente? X, me abro paréntesis, X a la 4 menos 2 al cuadrado, menos 2 Sí. menos 1. Listo, perfecto. Esa sería la composición. Como dijimos, no la vamos a simplificar porque seguramente salen expresiones complicaditas ahí, pero vamos a ver qué tan diferente es componer en un sentido y en el otro. Ahora vamos a hacer la composición G compuesto de F y veamos que son cosas totalmente diferentes. Incluso aquí nos da con esa raíz y posiblemente en la otra composición ni siquiera tengamos raíz, ¿vale? En la otra composición puede ser que ni siquiera tengamos la raíz. Entonces sería así, G compuesto f de x por definición es función externa evaluada en la función interna, ¿cierto? Función externa evaluada en f, pero f aquí es igual. Lo que nos dieron de f era raíz cuadrada de x cuadrado más x menos 1, menos 1. ¿Listo? Y entonces lo mismo. Ahora me voy para la función g y en donde esté x pongo eso que está en amarillo ahí, ¿cierto? O sea que sería igual a la función g es x a la 4. Entonces, en vez de x pongo raíz de x cuadrado más x menos 1, ¿cierto? ¿Vale? Y esto a la 4. ¿Listo? Menos 2, menos 2. ¿Listo? Entonces, ahí quedaría la función g compuesto de f. Pero miren que aquí fácilmente yo puedo ver que yo puedo cancelar esa raíz, miren, puedo cancelar esa raíz y me quedaría así de hecho. Y me quedaría así de hecho. Cancelando esa raíz, pues se me cancela la raíz con y se me cancela aquí, me quedaría un 2 aquí, ¿cierto? Aquí así, se cancela la raíz es elevado a la 1 medio, con el 4 pues se cancela y me queda un 2 ahí, y por eso me queda así, x cuadrado más x menos 1 al cuadrado menos 2. Y lo que les decía, ¿no? La composición F compuesto G mantuvo la raíz ahí no hay manera de cancelarla, no hay forma de cancelar esa raíz aquí, pero la composición G compuesto F incluso permite obtener una expresión que ni siquiera tiene raíz, ¿vale? Permite tener una expresión que ni siquiera tiene raíz. Entonces, esa es la situación. Uno puede, pues, de tal manera que, uno puede, pues, de tal manera que la composición de una cosa totalmente, totalmente distinta. ¿Listo? Un ejercicio interesante y un ejercicio que sale muchísimo en cálculo diferencial, en cálculo integral, en todas las materias que vienen de aquí adelante, es que hay veces nos dan una función. Hay veces nos dan una función, por ejemplo, la función, yo la voy a colocar aquí, raíz, por ejemplo, de x a la 4 menos 1. Por ejemplo, coloquemos así. ¿Listo? Un ejercicio interesante que sale en los cursos de cálculo y que uno lo necesita muchísimo, es que a uno le dan una función, por ejemplo, esa que yo puse ahí, y uno tiene que encontrar dos funcioncitas. Aquí le voy a cambiar el nombre, por ejemplo, la función h, ¿vale? Y entonces el ejercicio consiste en que uno tiene que encontrar dos funciones, f y g, ¿cierto? De tal manera que al componerlas me dé la función h que me están dando originalmente. Eso es un ejercicio que sale muchísimo en cálculo, ¿vale? Sale muchísimo en cálculo. Ya, x a la 4. ¿Listo? Sale muchísimo en cálculo. No tiene que identificar dos funciones de tal manera que al componerlas me dé la función que me están dando originalmente. ¿Listo? Algunas veces puede ser fácil, otras veces puede ser un poquito más difícil. Hay como una manera natural de pensarlo, hay como unas funciones naturales. Por ejemplo, en este caso, miren, yo puedo obtener funciones naturales, unas funciones que me salen facilito. Estas dos funciones de aquí, x a la 4 menos 1, ¿vale? Y si yo compongo estas dos funciones, pues me da la función h que me está dando ahí, ¿vale? Esto sería así.
Esto sería f evaluado en g de x, ¿listo? Y esto es f evaluado en g de x, pero g de x es x a la 4 menos 1, ¿cierto? O sea que en todo sitio de la función f donde aparezca una x, pues yo voy a reemplazarlo por x a la 4 menos 1. Ya que me quedaría así. Raíz de la función f es raíz de x, pero en vez de x pongo esto que está aquí en amarillo, ¿no? En vez de x pongo eso que está ahí en amarillo. O sea que me quedaría así, x a la 4 menos 1. Y miren que identifico un par de funciones f y g, la función f es raíz de x y la función g es es x a la 4 menos 1. Identifico dos funciones de tal manera que al componerlas me da la función h original que tenía, ¿listo? Es decir, en algún momento pues lo diremos, lo que seguimos en este curso y si nos toca el próximo semestre, pues en cálculo diferencial y el siguiente en cálculo integral, lo que estamos haciendo es identificando una función externa y una función interna. ¿Listo? Identificando la función externa y la función interna. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Identificando una función externa, una función interna. Pero miren lo raro que es esto. Lo raro que tiene este tipo de ejercicios es que esta identificación de función externa y función interna, o estas funciones que yo hallé, esa función raíz de x y x a la 4 menos 1, lo raro es que esas funciones no son únicas, no son únicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a cada uno de ustedes se le podría haber ocurrido otras funciones diferentes que al componerlas dieran la misma función h original, ¿vale? A cada uno de ustedes se le hubiese podido ocurrir un par de funciones distintas que al componerlas me dé lo mismo, la función h original. Por eso es un ejercicio interesante porque cuando uno va a los parciales de los muchachos de cálculo diferencial o cálculo integral, pues resulta que si sale, por ejemplo, esta función que yo puse aquí, pues algunos de ellos pueden identificar unas ciertas funciones, pero otros pueden identificar otras. Y no significa que estén mal los unos o los otros, ¿no? Hay de hecho infinitas funciones que al componerlas me dan como resultado esta función que yo puse de ejemplo y bueno, cualquier función que yo ponga ahí tiene infinitas maneras de verla como composición, ¿listo? Tiene infinitas maneras de verla como composición. Entonces, miren lo interesante del asunto, ¿listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? A alguien se le ocurre de pronto, a alguien se le ocurre de pronto otro par de funciones distintas a estas dos, de tal manera que al componerlas me den la función h original. Si de pronto se le ocurre, me avisan, ¿vale? Entonces quedaría así, ¿listo? Una cosa también que hay que tener en cuenta, muchachos, es que mm, la composición es indicativo de también de un grupo especial de funciones. Resulta que si nosotros tenemos dos funciones, pongámosle así, ¿listo? Pongámosle así. Resulta que si tenemos dos funciones f y g, de tal manera que al componerlas me da como resultado la función x, entonces se van a llamar funciones inversas. Es decir, si tenemos lo siguiente, f compuesto g evaluado en x, y si tenemos g compuesto f evaluado en x, ¿vale? Si hacemos esa composición de esas dos funciones y ese resultado nos da x en los dos casos, entonces vamos a decir que f y g son funciones inversas o que g es la inversa de f, también podríamos decirlo así. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sean dos funciones, sean f y g funciones, tales que
f compuesto g nos dé x y g compuesto nos dé x. Para todo x que pertenezca, pues para todo x, pongámosle nomás, para todo x. Entonces, diremos que g es la inversa, es la función inversa, pongámoslo completo, inversa, es la función inversa de f, y lo escribimos así, ¿no? Lo denotamos así, como g es igual a f a la menos 1, ¿vale? O sea que uno puede encontrar para unas ciertas funciones una función g tal que al componerlas me dé como resultado la x. Y miren que nosotros hace ratico decíamos, es que la composición f compuesto g y g compuesto f no tiene por qué ser igual, ¿vale? Pero aquí estamos diciendo que sí, para estas funciones especiales que vamos a llamar funciones inversas, nosotros tenemos que, si componemos f con la función que, digamos, va a resultarse la inversa, pues nos va a dar x. Si componemos g con la función que va a resultar la inversa, pues va a darnos también la misma x. ¿Listo? Esa es la situación ahí. Entonces, ese sería el asunto hasta el momento. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Vamos a hacer un ejemplito de cómo nosotros ubicamos esas funciones inversas. Entonces, primero la notación. Profe, ¿qué significa f a la menos 1? Es el símbolo que utilizamos para función inversa. ¿Listo? Es el símbolo que utilizamos para función inversa. Incluso en las calculadoras está ese símbolo. Un segundito, a ver si por aquí está en alguna calculadora. A ver si de pronto en esta calculadora de Windows, que a mí no me gusta mucho. A ver si de pronto aquí está. A ver si de pronto aquí está. Aquí no, no lo veo. El caso es que para funciones, o sea, aclaremos eso, ¿listo? Vale la aclaración porque puede ser que uno se confunda con eso, ¿listo? El caso es el siguiente. Vamos a aclarar esto. Para números, para números, cuando uno tiene numeritos, simplemente numeritos, entonces uno dice, por ejemplo, el número a elevado a la menos 1, ¿cierto? Uno puede hablar del número a elevado a la menos 1. Y eso, ese numerito a elevado a la menos 1, por definición nosotros vimos que estaba o que era igual a 1 sobre a, ¿listo? O sea que cuando se trata de numeritos, el numerito a elevado a la menos 1, pues es el numerito 1 sobre a, ¿vale? Pero en funciones no es lo mismo. En funciones no, ese exponente a la menos 1 no funciona de la misma manera, digamos de así. Para funciones, cuando yo hablo de la función f elevado a la menos 1, ¿vale? No me estoy refiriendo a la función 1 sobre f. No me estoy refiriendo a la función 1 sobre f, ¿vale? No es eso. Para funciones, no. Para numeritos, sí es eso, pero para funciones, no. Sino que para funciones, f a la menos 1 significa la inversa de la función f, de la función f, de la función f. Mejor dicho, significa aquella función que al componerla con la función f me da como resultado la x, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplito y terminamos con ese ejemplito sencillito. La próxima clase hacemos un ejemplito más complicadito que nos ayuda pues a entender esta situación mejor. Pero bueno, vamos a ver. La notación que les iba a colocar aquí, muchachos, es que para que una función tenga inversa debe ser biyectiva. Entonces, nota, dada una función f, dada una función f, para que f a la menos 1 exista, entonces f al menos debe ser inyectiva, al menos debe ser inyectiva, o al menos biyectiva, o al menos debe ser inyectiva, ¿listo? Esa es la notación. Para que una inversa exista, inyectiva.
la función al menos debe ser inyectiva. Ahora sí vamos a hacer un calculito de cómo pues hallaríamos esa función inversa para una función muy facilita. ¿Listo? Entonces, miren la técnica que vamos a utilizar para hallar esa función inversa. Entonces quedaría así. Sea f de x igual a, pongamos una función nosotros, vamos a ver qué se me ocurre a mí. Pongamos una función nosotros, pongamos la función 2x más 4, por ejemplo, una función lineal muy facilita, ¿vale? Halle la función inversa, halle f a la menos 1. ¿Listo? Halle la función inversa f a la menos 1. Entonces, miren la técnica que vamos a utilizar para hallar la función inversa de una cierta función f que nos dan. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, primero, colocar no f de x, sino colocar y igual a lo que nos dan, a la función 2x menos 4 en este caso. ¿Listo? 2x más 4 en este caso. Entonces coloco y igual a la función f, o mejor dicho, si ustedes quieren, lo colocamos así. Y igual a f de x, o lo que es lo mismo, pues y igual a 2x más 4, que es la función f que me están dando ahí. ¿Listo? La técnica para encontrar la función inversa consiste en que debo despejar x de ahí. Debo despejar x, ¿vale? Esa es la idea, esa es la técnica. Debo despejar x. Entonces, el 4 que está sumando lo paso a restar y me quedaría así, ¿vale? El 4 está sumando, lo paso a restar y me quedaría así. Ahora, el 2 está multiplicando a la x, lo paso a dividir y me queda así. Y me queda despejada la x, ¿vale? Si quiero simplificar o si puedo simplificar, simplifico un poquito. Aquí me quedaría así, 1/2 de y menos 4 dividido entre 2 me da 2. Ahí simplificado me quedaría así, ¿listo? Ese rengloncito de acá abajo es lo mismo que el renglón anterior, simplemente simplificado un poquito. 4 dividido entre 2 da 2 y y, pues, y sobre 2 es 1/2 de y. ¿Listo? Es lo mismo. Cuando ya tenemos despejada x y simplificada un poquito, cuando ya está despejada x, esto me genera un candidato a hacer la función inversa. Esto me genera un candidato. Yo de aquí extraigo una función g que va a ser la candidata a hacer la función inversa. ¿Cuál va a ser esa función g? Pues va a ser esta expresión de acá, esa expresión que me dio en y cuando despejé x, simplemente que en lugar de y le pongo otra vez la x, así, 1/2 de x menos 2. En lugar de y, le puse otra vez la x, ¿vale? Y esto que está aquí es un candidato, esto es un candidato a ser la función inversa. ¿Por qué es un candidato? Es un candidato porque todavía no demuestro las dos cosas que hay que probar para hacer función inversa. Todavía no demuestro esto que está aquí, que al componerla me dé la x. Todavía no hago esa demostración, que al componer f con g me dé x. Aquí solamente obtuve un candidato. Si las compongo y me da x, entonces quiere decir que mi candidato sí sirvió y que efectivamente es la función inversa, ¿vale? Entonces, mi función f era así, la voy a volver a copiar aquí, mi función f era 2x más 4, y mi función g candidato a hacer la función inversa es 1/2 de x menos 2. Las compongo ahora. Voy a ver qué pasa si compongo esas dos funciones. F compuesto g evaluado en x, por definición es función externa evaluada en la función interna, ¿cierto? Y esto es la función externa evaluada en g, pero g, ¿qué es? Es 1/2 de x menos 2. Y asimismo, como dijo, y creo que fue Hatley, ¿no? Que dijo hace rato la composición perfectamente, yo compongo ahora f compuesto g evaluando en la función f, en donde esté x, pongo eso que está en amarillo ahí. En donde esté x, pongo eso que está en amarillo. Entonces sería así. 2 por x
pero en vez de X pongo eso que está en amarillo, ¿cierto? Más 4. Aquí está 2 por X más 4. Entonces, más 4. ¿Listo? En donde esté X, pongo eso que está en amarillo. Y simplifico acá. 2 por 1/2 de X menos 2 por 2, 4, ¿cierto? Más 4. Y comienzo a simplificar. Miren, cancelo 2 con 2 y me queda solamente el 1. Menos 4 más 4 se cancelan. Y después de simplificar me queda simplemente la X. Quiere decir que voy por buen camino. Hago la otra composición. Ahora hago G compuesto F. ¿Listo? G compuesto F. Esto es la función G evaluada en la función F. Pero la función F es 2X más 4. Significa ahora que tomo la función G y en donde sea que aparezca en la función G, la variable X, pongo eso que está en amarillo ahí. La función G es 1/2 de X menos 2. La función G es 1/2 de X, pero en vez de X pongo 2X más 4, ¿cierto? Menos 2, ¿vale? Y simplifico otra vez, hago una distributiva aquí para quitar paréntesis y me quedaría 1/2 por 2X más 1/2 por 4, 1/2 por 4, menos 2. Simplifico aquí otra vez, 2 se cancela con 2. Aquí mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. El caso es que me quedaría así. Cancelo 2 con 2 y me queda X. Y cancelo aquí 2 con 4, me quedaría más 2 menos 2. Cancelo el 2 y el 2 y me quedaría otra vez la X. ¿Listo? Miren que entonces sí, efectivamente, al hacer la composición de esas dos funciones, me dio X, me dio igual la composición en los dos sentidos y me dio X. Significa entonces que ahora sí, puedo decir que efectivamente, la función inversa de f para f igual a 2x más 4, tenemos que f a la menos 1 de x, la función inversa, es esa función que encontramos que es 1/2 de x menos 2, que era la candidata, ¿no? Ya dejó de ser candidata. Ahora sí, como comprobamos que cumple las condiciones que nos pedían, deja de ser candidata y oficialmente se convierte pues en la función inversa de la función f. ¿Listo? Ese pues es la técnica. La próxima clase hacemos, por supuesto, el viernes hacemos otros ejemplitos acerca de esto, pero es la técnica para hallar la función inversa, despejar la x. Si uno logra despejar la x, logra encontrar la función inversa, ¿vale? Muchachos, ¿preguntas, dudas? ¿No? Bueno, entonces ya nos veremos el viernes, muchachos. Espero que estén muy bien. No se olviden ir preparando este parcial. Va a ser enfocado en funciones. Entonces aquí lo preparando. ¿Listo? Nos vemos, muchachos, que estén muy bien. Ya nos vemos entonces el viernes común y corriente. Vale, profe, Bueno, muchas profe, gracias. muchas gracias. Gracias, profe. Chao.